Muy buenas tardes, querida comunidad. Hoy estamos aquí presentes con una tremenda doctora oftalmóloga que ya nos va a contar su especialidad, de especialidad, de especialidad. Nos va a volver loco con todo el bagaje lexical y intelectual que tiene respecto a su rama. Se ha sumergido en el mundo de la oftalmología y está ofreciendo su servicio a diestra y siniestra, empezando por Ñahui, la clínica de ojos aquí en Angamos, que está a la altura de la estación del Metropolitano. Así que sin más preámbulos, doctora Milagros Choque, muchas gracias por estar aquí, por dar su tiempo. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, Manuel, por tu invitación. En verdad, tranquila, feliz de que me hayas considerado para tu podcast y para poder guiar un poco más a tu público en general, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina y la oftalmología. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Su presencia me es un privilegio, tremendo júbilo, y no solo porque está usted aquí conmigo, sino porque lo que vamos a hacer ahora, recordando el propósito del podcast, es tratar de incentivar en un mundo donde el sistema educativo está muy paupérrimo y deja mucho que desear. La gente no sabe, los estudiantes no saben qué dirección tomar en su carrera profesional, y es aquí donde en este podcast podríamos esclarecer de alguna u otra manera, gracias a los profesionales que vienen, un poquito darles y compartirles, que es lo más importante. Al final todos somos pasajeros, estamos aquí hoy, no sabemos si mañana ya no estemos, pero lo poquito que podamos compartir puede ser cambiante y crucial en la vida de otra persona. Así que vamos a empezar con las preguntas que se prepararon con mucha anterioridad, hace como 2 semanas, y son preguntas que un poco la van a estremecer de repente, un poquito la van a hacer temblar y sacudir mentalmente. Pregunta número 1. ¿Alguna vez sentiste que tus manos no eran suficientes para sanar o salvar un ojo? Claro, en verdad, el tema de la medicina y el tema, en mi caso, que soy oftalmóloga, y en general la medicina, ¿no? Nosotros tratamos principalmente con pacientes. Cada médico tiene una especialidad, bueno, cada persona que se especializa tiene parte del cuerpo de una persona en sus manos, y sí es importante el tema de la capacitación, saber qué es lo que se tiene que hacer, tomar decisiones correctas. En mi caso, por ejemplo, yo soy oftalmóloga y opero, ¿no? Opero ojos, entonces ahí sí es importante. Porque no, lamentablemente no todos los pacientes se comportan igual. Cuando uno entra a una cirugía es un mundo enorme que se abre. Uno no sabe cómo va a reaccionar el ojo. Algunos van por un buen camino, hay otros que se pueden complicar. ¿Por qué? Por todas las enfermedades que uno tenga, ¿no? Entonces ahí es donde se toman decisiones y muchas veces uno dice en qué fallé, qué fue lo que pasó, y tienes que estar investigando, ¿no? O sea, la medicina, si uno se dedica a ello, a cualquier tipo de rama que sea, uno tiene que estar en constante actualización, yendo siempre a lo que son congresos, estudiando, porque la medicina siempre es así. Lo que era hace 5 años, actualmente tal vez ya no se hace, y todo va progresando. Y cómo uno va fluyendo en esa parte, obviamente con la capacitación, y siempre estar corrigiendo los errores que tuvo o viendo dónde se equivocó para poder corregir esa parte. Quiere decir que usted está en capacitaciones, mejora continua, viendo o observando detalles que pudo perfeccionar en una cirugía 1 y luego una cirugía 2, y está recaudando más y más información, siempre actualizándose, porque las estrategias, las técnicas no son las mismas. De repente, antes eran en la cultura paraca las trepanaciones craneanas y hoy en día quedan obsoletas completamente, ¿verdad? No, pero claro, o sea, uno seguía de eso, pero lo bueno de la medicina es que siempre hay cursos que te llevan para eso, ¿no? Siempre hay congresos, que tú puedes ir a cualquier parte del mundo, incluso en el mismo Lima, siempre hay cursos que te pueden ayudar para que tú puedas seguir estudiando. O sea, la cosa es de que cuando uno termina una carrera, no se quede en ese rango, ¿no? Tú tienes que seguir especializándote para poder ser mejor persona y para poder ser mejor profesional y para que puedas brindar mejor servicio a todos tus pacientes. ¿Qué tan ideológico, qué tan utópico es el hecho de que una persona sola puede ser el mejor en todas las especialidades? Yo pienso que no es que sea el mejor. Si tú te especializas en algo, tú puedes ser uno de los mejores, pero siempre va a haber alguien que va a estar ahí detrás tuyo, ¿no? Porque no es que te pueden conocer por cierta característica,
Pero tú sabes que no eres la única buena, sabes que tienes muchos compañeros que también van por el mismo camino, que siguen las mismas rutas que tú, que están también en constante actualización, incluso que pueden tener mejor mano quirúrgica que uno mismo, ¿no? Solamente que pues cada médico se va formando de acuerdo a cómo va yendo en su camino, de acuerdo a las capacidades que uno tenga, para poder ofrecer lo mejor al paciente. Mano quirúrgica, mejor mano quirúrgica. ¿Podría explayarse un poquito más? Claro, la mano quirúrgica es la habilidad que uno tiene para poder operar, ¿no? Por ejemplo, nosotros pasamos por un proceso largo para poder obtener eso, ¿no? Por ejemplo, eso no lo hacemos incluso desde cuando recién empezamos la especialidad, ahí es cuando uno empieza poco a poco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hacemos primero lo que son cirugías de pterigio, de chalación, que son cosas que son más tranquilas, ya luego entramos a cosas más complejas, como son las cirugías de catarata, tanto abiertas como cerradas, y ya de ahí, si optas por una especialidad o una subespecialidad, mejor dicho, ahí ya cada parte tiene su puntito, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como te había indicado antes, yo soy especialista en catarata, glaucoma, también hago cirugía refractiva, y cada uno de esos puntos obviamente necesita mayor especialidad. Uno no lo hace de un día para otro, a varias personas o a cada médico aprende de manera distinta, ¿no? Algunos nos va un poquito más rápido, otros demoramos un poquito más, otros tal vez nunca logramos la perfección, pero todos vamos por ese camino, ¿no? Lo ideal es tratar de que sea una cirugía segura, confiable para el paciente. Y al paciente, me imagino, siempre se le dice el nivel de riesgo al que se somete en cada operación. Todos los pacientes, así sea una cirugía sencilla, todos los pacientes tienen siempre un riesgo de que pueda suceder un evento no deseado durante una operación, ¿no? Entonces se les explica ese tema, por eso es de que existe un consentimiento informado para que un paciente pueda leerlo, pueda informarse un poco más. Si tiene dudas, aclararlas con su médico tratante para poder pues quedar en buenos términos con el paciente. Por supuesto, por supuesto. Siempre la vida, salvaguardarla y priorizarla frente a todas las cosas de más que puedan haber o se susciten durante una operación o cirugía oftalmológica. ¿Cómo maneja un error quirúrgico por más mínimo que sea? El tema del error quirúrgico depende mucho de qué es lo que haya sucedido durante una operación, ¿no? Por ejemplo, mayormente lo tratamos de corregir durante el mismo momento que sucede. Lo podemos corregir, pues si uno tiene la habilidad de hacerlo, puede hacerlo. Si es que no se puede hacer en el mismo momento, se da por terminada la cirugía y se hace en una segunda intención. También se puede hacer esa parte, pero siempre hablando con claridad con el paciente, explicándole, ¿no? Porque como te he explicado antes y como te he indicado antes, no todos los pacientes se comportan de manera igual durante una operación. Pueden suceder eventos no deseados, pero que se pueden corregir en la gran mayoría de los pacientes. A pesar de que sea, digamos, el tema de la anestesia, no todos los cuerpos responden igual. ¿A eso se refiere? Bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros utilizamos anestesia, pero no es una anestesia general, es algo local, ¿no? Que los efectos para los pacientes en verdad son mínimos. Cuando hablamos de anestesias generales, ahí sí, pues hay que tener un poco más de cuidado. Pero en mi rama como oftalmóloga no utilizamos anestesia general. Oh, entiendo, entiendo. Pero hay eventos que se suscitan, En todo paciente puede suceder como te explicaba. pero hay distintos, digamos, de distintas índoles. Por ejemplo, cuando en la ingeniería electrónica a nosotros no nos sale una señal pura, una señal uniforme dentro de un osciloscopio, no se ve correctamente. Digamos, si queremos una señal triangular, una señal diente de sierra, una señal impulso y no sale bien en el osciloscopio, nosotros decimos debe haber un ruido eléctrico o debe ser un error sistemático, un error de la naturaleza. ¿Y qué tipo de errores quirúrgicos existen dentro de una cirugía oftalmológica? Cada paciente, como te digo, puede suceder, mejor dicho, sus eventos no deseados, ¿no? Por ejemplo, dentro de los errores que uno pueda tener, pues incluso puede ser desde que uno hizo mal un cortecito o, por ejemplo, apretó un poco más la máquina y pues sucedió algo, se desprendió un pedazo y se quedó ahí adentro. O sea, pueden suceder cosas, pero lo ideal es que uno se dé cuenta, ¿no? Yo que trabajo en una clínica, pues obviamente para ese lado sí hay que tener bastante cuidado. Y en general, ¿no? En la medicina se trata de tener bastante cuidado. Entiendo, entiendo.
que muchas veces son errores humanos o muchas veces son errores sistemáticos. Puede que la máquina también deje de funcionar durante la operación, uno no quiera, ¿verdad? Sí, pero igual, así las máquinas dejen de funcionar durante una cirugía, todo centro tiene como prioridad que debe tener un sistema de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un apagón, digamos. Siempre hay un sistema de abastecimiento. O sea, no es que las máquinas se pueden apagar completamente. Puede apagarse la luz de un consultorio, está bien, no hay problema. Pero la máquina tiene que seguir funcionando. Siempre. Ujú. Siempre un respaldo, un backup. De todas maneras, porque no se puede dejar, pues imagínate uno está operando y se apaga la máquina, no, eso no pasa. Y, o sea, ya yendo al extremo, lo extremo, lo más rudimentario, digamos que se apaga, no hay un backup, ¿qué se hace en ese momento? Yo pienso que en ese caso, si es que sucedería, pues más que todo se da por terminada la cirugía, ¿no? Ahí termina la operación y pues, como te he explicado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como los pacientes no están completamente dormidos, están despiertos, ¿no? Se les explica, se les puede esperar un momento que nuevamente se regenere todo, que vuelva nuevamente pues la electricidad, todo eso, y se les sigue operando, ¿no? Mientras no suceda nada grave. En caso de temblores, ahí sí todo se va. Ahí tengo, por ejemplo, una anécdota que me acuerdo cuando estaba eh, formándome en mi residencia, cuando estaba en República Dominicana, que justo no me acuerdo qué pasó, hubo un temblor fuerte. Entonces, allá no es una zona donde haya muchos temblores, ¿no? Es una isla, pero hubo un temblor fuerte y justo yo estaba operando. Y a mi costado, pues no es solamente una persona que opera, no son 2, 3 camillas que están ahí y hay otra persona que está operando. Y obviamente, como estamos en formación, siempre hay nuestros tutores que nos están guiando, ¿no? Entonces, apenas hubo el temblor, salieron volando de las enfermeras todo y pues yo felizmente era peruana y arequipeña. Entonces, uno está acostumbrado a esas cosas y no se asusta. Pero el paciente también pues se puso muy nervioso, ¿no? Entonces ahí depende de cada paciente, perdón, de cada médico, ¿no? Porque al final yo no me moví porque obviamente no me puedo salir. ¿Cómo voy a dejar al paciente ahí botado? Es imposible, ¿no? A pesar de que se salieron todos los demás Los por tutores el se miedo. salieron. Claro, es que tienen miedo, ¿no? Porque pues uno piensa que va a pasar algo. Pero uno regresa, o sea, eso dura pues 1 minuto, 2 minutos y ahí regresan tranquilos otra vez, ¿no? Pero obviamente ahí tú, como te estás formando, pues ahí paras, te quedas tranquilo, tranquilizas al paciente también porque está ahí contigo y ya, y todo continúa. Pero sí, me hiciste recordar esa experiencia. Hay momentos en los que uno tiene que tener la cabeza fría y no solo en la medicina, yo creo que eso en todo lo que involucre una decisión, en el tema de los negocios, por ejemplo, para invertir en unas empresas o hacer trading o comprar criptomonedas, hay que siempre tener la mente en frío, la cabeza calculadora. Claro, eso es importante, pero también, por ejemplo a mí, ¿no? Que digamos que estoy operando algo y está un poco complicado, lo que tienes que hacer también es pararte un momento, pensar qué es lo que estás haciendo, ver tu posible solución, es lo que yo hago, ¿no? Paro un momento, pienso 15 segundos, 30 segundos, veo lo que tengo que hacer y continúo, ¿no? Porque si vas a seguir haciéndolo todo de loco, pues en verdad se te puede complicar más. Eso sí, mucha razón tiene en esa parte. Un gajo personal es que yo también reparo celulares a nivel microelectrónico y cuando a veces veo una placa que está súper deteriorada o súper manipulada, yo prefiero devolvérsela al cliente que yo repararla y profundizar más el problema, porque prefiero que si el cliente ha traído una placa manipulada por otro servicio técnico, digamos así, hay más probabilidades de que yo pueda perder y malograr más el dispositivo tratando de poder salvarlo con buenas intenciones y todo, pero no. Mejor le conviene más a mi empresa devolverle su dispositivo, decirle ha estado muy manipulado, llévelo al servicio técnico anterior donde le hicieron el ensamble y desensamble. Entonces ahí uno se evita también las complicaciones pensando, dándose su tiempo de 15 segundos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién le dio esa fortaleza de poder controlar más sus emociones? Dos opciones, de repente su respuesta está acotada entre estas dos opciones. La primera es: durante la vida usted aprendió con los golpes, con los problemas, contextos, o usted cree o lo atribuye eso al crecimiento y desarrollo que le dieron sus padres cuando era pequeña.
Yo pienso que cada persona durante todo el camino se va formando y va viendo hasta dónde son sus, sus fortalezas, ¿no? O sea, uno tiene que ponerse un límite. Bueno, particularmente yo sí tengo un límite con el tema de los pacientes principalmente, ¿no? Si yo veo que es algo que está muy complicado, que yo sé que yo no voy a poder resolverlo, yo prefiero lo mismo que tú haces, devolverlo a su, bueno, en el caso mío es decirle al paciente, no ser sincera, ¿sabe qué? Pasa tal cosa, está muy complicado, o necesita hacer algo mucho más complejo, o lo refiero con alguien que yo considere que puede hacerlo, ¿no? Pero si yo misma sé que no puedo resolverlo, yo prefiero no meterme en verdad, porque al final estamos hablando de un ojo, ¿no? Al final con un ojo, pues, en verdad, siendo fríos, por así decirlo, uno no se muere, pero es un órgano, ¿no? O sea, es un ojo, es un, es un sentido del paciente, o sea, perder un ojo o que pueda pasar algo. Es mejor ser sinceros con el paciente y decirle, yo no puedo hacer esta parte. Es preferible que usted busque otra opción. Claro, en lugar de ganarse problemas, ¿verdad? En lugar de ganarse problemas. ¿Qué parte de usted muere un poco cuando tiene que decirle a un paciente que va a perder la vista? No me tocó decir a los pacientes que van a perder la vista porque siempre trato de darles más que todo el apoyo, ¿no? Porque bueno, el tema de glaucoma, uno sí, cuando ya son glaucomas muy avanzados, lamentablemente uno sí puede perder la visión, ¿no? Y hay pacientes que sí pierden, pero el objetivo es tratar de ser positivos con el paciente y darles aliento en vez de desalentarlos mucho más, ¿no? Porque ya de por sí vienen con una enfermedad que tal vez recién están conociendo, que están enterándose que no tienen cura, pero y decirles tú encima te vas a quedar ciego en un año o 2 años, en verdad me parece un poquito fuerte para el paciente. Pienso que la empatía sí es importante para decir a los pacientes. Si puedes decírselo de una manera un poquito más empática, que no le duela tanto, o si podemos prolongar el tiempo de vida de ese ojo, pues se puede hacer, ¿no? Pero no siendo tan cruel. Tener un poco de tino para decir al paciente, ¿verdad? Empatía, yo creo. La empatía con el paciente es importante, eso sí. Ponerse en sus zapatos. Claro. Pero me imagino que sus compañeros le habrán contado anécdotas referente a ese caso en que pierden la vista y cómo ellos se comportaron o qué impacto tuvo en ellos ese contexto negativo. Lamentablemente, cuando ya pasa eso, lo ideal pues es darle un apoyo incluso a pacientes que ya llevan tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿no? Para superar esa pérdida. En el caso de los médicos, pues tratamos de, como te expliqué antes, tratarles de dar el mayor apoyo que se pueda hasta donde nuestras posibilidades sean posibles, pero también es el hecho de la prevención, ¿no? O sea, decirle, bueno, lamentablemente usted ya perdió su ojito por tal razón, tal enfermedad, es por herencia, entonces no espere usted que su demás familia se afecte. Tráigalos usted a consulta, vamos a revisarlos, porque muchas veces de las enfermedades de los ojos no te dan síntomas hasta que pues ya uno va y ya pues está casi perdiendo visión y ya es muy tarde, ¿no? Entonces la prevención aquí es importante, ¿no? Uno no va, por ejemplo, a oftalmología o incluso a un servicio médico en general, ¿no? No va a menos de que se sienta mal. Cuando lo ideal sería que si quiere una vez al año, pues hagamos un control completo. Si quieren una vez al año, la costumbre de prevención. No hay prevención. No tenemos la costumbre de prevención en el país. Esa es la verdad. No, cuando nos sentimos mal, ahí es cuando recién vamos, y es cuando recién descubrimos lo que teníamos. Pero no hay una costumbre, así como en otros países que dicen, vengo a mi control anual, por así decirlo, ¿no? Que están sanos, están tranquilos. Pero no, lamentablemente en el Perú no tenemos esa costumbre. Y debería mejorar. Exacto. Pasando a otra esfera, hay una pregunta que he estado pensando para poder hacerla y formularla a buen tiempo, y es que en la medicina muchos universitarios, sexo masculino y femenino, tienden a dejarlo a medias sus estudios, tienden a rendirse porque es un camino cuesta arriba, es an uphill battle, en inglés podría decirse, en el que muchos desisten, que tal vez son las agallas que faltan o tal vez es el coraje
o muchas veces situaciones económicas indeseadas o una pérdida. Entonces creo que la emoción, lo económico, lo social, lo familiar, todo está involucrado en el proceso de formación de un médico. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿En algún momento pensó en rendirse durante su formación académica? ¿Qué la hizo continuar? En verdad no. O sea, yo, por lo que yo recuerdo desde que yo era niña, siempre he tenido el chip en mi cabeza. Yo quiero ser médico. Yo me acuerdo desde pequeña que siempre me acordaba que les decía así a mis papás, quiero ser médico, quiero ser médico. Siempre. O sea, yo ahora veo a mi hijita y le pregunto, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de grande? No sé, me dice. Bueno, y yo así como que, pues yo viendo mi antecedente, que yo desde chiquita ya tenía algo específico y que lo he conseguido, porque en mi familia no hay ningún médico, yo soy la primera médico de mi familia, pero yo pienso que cada persona es distinta, ¿no? Aparte de eso que, bueno, si uno es sincero y la carrera de medicina en verdad es larga, ¿no? Son 7 años que tienes que estar estudiando, 1 año más de serum, 3 años más de especialidad, 1 año más de subespecialidad, a veces son 2 años de subespecialidad, o sea, o sea, son como 13 años estudiando, es bastante, ¿no? Es un camino muy largo, pero en verdad no me arrepiento, sinceramente. Me gusta mi carrera, me gusta lo que hago, me gusta operar. Eso es yo estoy feliz donde estoy. Me gusta todo lo que he logrado y lo que hago. Es muy bonito cómo lo narras, porque muchas personas, podría decirse 75 al menos en Estados Unidos, 75% de personas que están laborando no les gusta lo que hacen y viven en el conformismo o viven por vivir, básicamente por cumplir. Y llegan al mes preguntándose el salario, pero todo lo que hicieron en el mes al final no contribuyó a su felicidad personal, o sea, no llegan a sentir la plenitud que usted, por ejemplo, siente, ¿verdad? Muy aparte de lo material o de los lujos que pueda tener o comprar. Yo creo que ese sentimiento de sentirse lleno, de que el corazón palpita de alegría, de júbilo. Ahí es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahorita ya no estudio nada relacionado a cosa que sea mi carrera. Me sigo especializando, sigo yendo a congresos y todo eso, pero, por ejemplo, como te cuento, ¿no? Hace más o menos un mes o un par de meses decidí hacer otra cosa. Dije, me atrajo mucho el tema de las finanzas. Dije, bueno, voy a jugar a ver qué me pasa en la bolsa, porque tengo un amigo que me metió la idea del chip, estuve invirtiendo y no me fue mal, pero yo no sé al final esa parte, ¿no? Yo no sé cómo se juega en la bolsa, porque yo me guiaba porque mi amigo me decía tal cosa, pero es porque él me decía, no porque yo lo hiciese, ¿no? Entonces me metí a un trading, pagué un curso, pero no me gusta. No me gustó para nada y de verdad que me cuesta mucho, me costó mucho hacerlo porque ni siquiera pude terminarlo. Yo pienso que de ahí también parte todo, ¿no? Porque si es algo que no te gusta, te va a costar mucho terminarlo, te va a costar mucho hacerlo y si tú piensas que vas a vivir de eso, pues obviamente siempre vas a ser infeliz, ¿no? Entonces, si tú vas con un tema y sabes que te gusta algo y eres constante en eso, y si tú eres feliz haciendo lo que estás haciendo, pues perfecto, ¿no? Tú puedes vivir una vida tranquila, pero también puedes ser feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Yo no me arrepiento, como te dije, de lo que hice, pero por ejemplo, yo pienso que el meterme a las finanzas y todo eso, como que no. No, el tema de los números, esas cosas, como que no va conmigo. O sea, sí o sí tendría que depender de un contador, un administrador. Yo tengo una contadora que me ayuda, pero, por ejemplo, yo quería hacer algo por mí misma, no por mi contabilidad, ¿no? Porque al final tengo alguien que me ayuda con esa parte, pero sí, por ejemplo, como para poder probar otro mercado, ¿no? Que está tan de moda, que es el trading, pero no. Me di cuenta que ya no voy por ese camino. Prefirió continuar con lo rústico o de repente con lo convencional, que es Con lo que conozco. empresarial y producir el dinero para uno mismo, ¿verdad? Exacto, sí. Aunque el otro era un ingreso extra, ¿no? Que no está mal, pero si no te gusta, ¿qué haces? Yo no me puedo obligar, ya tengo 40 años y yo creo que mientras más uno envejece es más difícil como meterse a que algo te guste más, ¿no? Si es que no te gustó desde pequeño, difícil que te guste ahora que pues tengo 40. Y en resumen, es terquedad lo que uno debe tener para poder terminar las cosas. Y creería que también está de la mano la persistencia, la resiliencia y levantarse a cada rato porque te tumba la medicina, me imagino, con términos, memorizaciones a cada rato.
dibujar sistemas, tejidos y un combinado y conglomerado de más temas que mejor ni mencionamos para no marearnos. No, claro, es complicado, ¿no? Es lo que te decía, o sea, tú estás ahorita en la universidad, o sea, uno piensa, bueno, cuando yo empecé, pues obviamente el colegio es tranquilo porque eso es fácil, pero de ahí empezar la universidad es chocante para algunos, pero uno piensa que terminando la universidad se acaba todo. Eso es mentira. O sea, ahí recién es donde empieza todo lo que es el camino para tú poder forjarte, ¿no? Para poder trabajar, para poder asumir tus propias responsabilidades, todo eso. ¿No? O sea, no se acaba, o mejor dicho, la universidad no es lo más difícil, por así decirlo. Lo más difícil es lo que viene después. Y hay que ser ambicioso para después, que venga lo después, pueda haber algo que cause como un desafío, un sentimiento de querer sobrepasar. Porque cuando no es difícil, personalmente hablando, creo que no llama la atención. Ajá. Eso sí. O sea, ambicioso, de todas maneras estoy de acuerdo con el tema, con tu opinión, pero también es el hecho de que tienes que ser constante, ¿no? Si tú no te vas a especializar o no vas a seguir creciendo, porque ahora todos siguen estudiando, ¿no? O sea, el mundo está cambiando. Ahora tú lo encuentras en internet. Entonces tienes que seguir con tu camino de estarte especializando para poder ser más alto o tener un buen rango y pues que no te quedes atrasado, ¿no? A comparación de otras personas. Siempre en la competencia laboral, competencia de adquirir conocimiento, no debe estar en la delantera. Claro, especialmente aquí en Lima, ¿no? En Lima hay mucha competencia, eso sí. O sea, todo se concentra en Lima. En provincias como que hay menos, de todas maneras, pero sí, pues tienes que seguir especializándote para que pues puedas sobresalir sobre los demás. ¿Por qué decidió quedarse en Perú y no ir al extranjero Ujú. a continuar su carrera o a hacer su familia en el extranjero de repente? Yo salí del Perú para mi especialidad. Me fui 3 años y medio, casi 4 años, no estuve fuera del país. Pero, o sea, mi idea nunca fue irme del Perú, ¿no? O sea, fui pero por una especialidad, pero para regresar, para trabajar aquí, para vivir acá. Bueno, mi idea principalmente, netamente, era regresar a Arequipa, ¿no? Pero regresé, fui un año para Arequipa. Estuve un año en Arequipa trabajando, pero no fue algo que me gustó mucho. De verdad sentí como que había un poquito de retraso, por así decirlo, comparado con Lima. Entonces, regresé a Lima. ¿Era un retraso dentro de la rama de la oftalmología o un retraso ciudadano general o de repente cívico, algo así? De la oftalmología, no, en general, yo creo. Medicina en general. Entiendo. ¿Cuál ha sido la operación? Me contó que hizo una operación cuando estaba de residente en República Dominicana y que se fueron cuando hubo un temblor, sus tutores y todo, pero usted se quedó, sucedió sus 15 segundos y tomó una decisión. ¿Fue esa acaso la operación que marcó su vida? ¿O si hubo otra, cuál fue y por qué? No, o sea, al final esa operación, como ya tenía cierta mano quirúrgica, pues no pasó nada, ¿no? No hay problema. Pero uno siempre se acuerda, por ejemplo, de las primeras cirugías que hace, ¿no? Por ejemplo, cómo pudiste haber mejorado, cómo, por ejemplo, tu pulso va mejorando, porque para poder operar, o sea, nosotros operamos bajo un microscopio, pero también operamos pues con cosas pequeñitas, ¿no? O sea, tienes que tener mucho pulso para poder hacerlo. Entonces, esas son las cosas que te van marcando porque tú te vas dando cuenta desde cómo tú tienes que regular un microscopio para poder ver las estructuras en 3D, porque tienes que verlas en 3D de todas maneras. Y también tienes que tener mucha precisión quirúrgica, ¿no? Desde que uno empieza, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo cuando empecé, o cuando empezaban nos decían, practiquen, por ejemplo, en tomates para que les vayan ayudando un poco. ¿Cómo? Pelándolos, ¿no? Sí tenías que pelarlos despacito, haciéndoles cortes pequeñitos o incluso practicando en ojos de cerdo, que también se da en la oftalmología. Hay un pequeño paréntesis. Las partes del cerdo es lo más cercano al ser humano. Es similar, o sea, tú puedes practicar. En el caso de los ojos, por ejemplo, te ayudan, pero es como un tejido grueso, ¿no? Así como la piel del cerdo, lo mismo, no puedes compararla con la piel del humano, ¿no? Es más gruesa. Es lo mismo en los ojos o en cualquier otra estructura, ¿no? Bueno, particularmente no sé de las otras estructuras, sé que se utilizan para medicina, pero no he tocado las texturas. En cambio, yo del ojo de los cerdos, yo sí te puedo decir, ¿no? Porque yo sí he practicado en ojos de cerdo.
incisiones, cortes y pues obviamente es más tosco. Incluso hay robots, ¿no? Que también se pueden utilizar robots para poder practicar, que también los hacen más gruesos, ¿no? No es lo mismo tocar un ojo de cerdo, o sea, por ejemplo, un ojo de un robot, de una maqueta, con un ojo humano. Son distintas las texturas, pero obviamente te ayuda bastante porque ya tú puedes haber visto hasta dónde puedes penetrar, cuánto puedes calibrar, todo eso. O sea, ¿usted manejaba sus equipos o me da curiosidad cómo conseguía los ojos de cerdo? Se compran. Tú vas al mercado y te venden los ojitos, ¿no? O sea, teníamos un compañero que los compraba. Obviamente hacíamos pues nuestra chanchita, ¿no? Para poder comprarlos y repartíamos los ojitos, habían los microscopios y practicábamos. Pero también tú puedes practicar en ojos biónicos, que nosotros le decimos, ¿no? Por ejemplo, eso sí lo hice acá, cuando hice mis especiales de biónicos, que tú puedes practicar incisiones o puedes ver cómo es que entra el lentecito. Son varias cosas que se pueden hacer. Del ojo de cerdo sí lo hice cuando estaba en República Dominicana. Y sí me sirvió bastante, ¿no? Practicar, porque ahí es donde se va formando tu mano quirúrgica. Wow. El tema de los ojos de cerdo me da mucha curiosidad y me dice que usted también opera bajo un microscopio. Y eso es siempre. Sí, claro. El ojo, bueno, las cirugías que yo hago sí tienen que ser bajo microscopio. Usan máquinas en miniatura. Bueno, nuestros instrumentos son más finos, ¿no? Son más pequeñitos, pero es cuestión de que tú los sepas maniobrar. Máquina que a usted le guste mucho usar. O sea, por ejemplo, para operar lo que es catarata, siempre tienes que tener un focoemulsificador, ¿no? Que en la clínica se tiene, por ejemplo. Hay láseres que ahora se utilizan, por ejemplo. Para todas las partes del ojo hay ciertos equipos que uno puede ir utilizando. A grosso modo, para abrir una propia clínica referente a su especialidad. Bueno, en verdad, no, ahí sí me agarras, porque en verdad no te sabría decir un costo, pero más o menos como para que tengas un aproximado, una máquina, un focoemulsificador, solo la máquina, te cuesta más o menos $500,000 soles. Entonces, pero no es suficiente, ¿no? Necesitas un microscopio también, pero no es cualquier tipo de microscopio, es un microscopio que tiene que ser quirúrgico, la camilla, el personal, el instrumental quirúrgico, son varias cosas, es un presupuesto grande. Amplificador, me imagino que es la más cara de todas las herramientas que usted usa. No, hay herramientas más caras en verdad, ¿no? Por ejemplo, para hacer cirugías refractivas, los LASIKs, los SMILE, hay máquinas que ahora son mucho más caras, ¿no? Pero todo va modernizándose y mientras más se modernizan, pues las otras van bajando un poquito más su precio y todo eso. Pero igual, en general, la oftalmología y todo lo que tiene que ver con quirúrgicos, con temas quirúrgicos son caros, ¿no? Es una inversión, pero es satisfactorio. Comparativa en costos, cuando yo quiero abrir mi laboratorio en pleno, o sea, con todas sus máquinas al 100, digamos, para una especialización en puro equipos Apple, yo necesitaría comprar una CNC, que es una Computer Control Numerical Machine, y esa está a 17,000, 20,000 soles. Un osciloscopio Rigol, uno potente, o un Tektronix, a lo mucho está a unos 70,000 soles. Ya lo que sube en precio es el analizador de espectros, con el que usamos en el que usamos las telecomunicaciones y podemos testear señales. Ese está 150, 250,000 soles y traídas de otro país, ni siquiera aquí en Perú. Entonces, lo de oftalmología y cirugía va mucho más allá en costos, por lo visto. Por lo visto. Wow. Entonces el presupuesto es fuerte y lo más recomendable podría ser en grupo comprar para poder invertir. Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Porque para tener todo ese dinero es difícil, ¿no? Generarlo también. O sea, hacerse poco a poco, pero aparte de eso, que para que te den una autorización para formar un centro hospitalario o una clínica es difícil. Ya no es tan fácil, ¿no? Te piden varias cosas para poder implementar todo eso. ¿Y uno no podría hacerlo en su propia casa? No, no es tan fácil. O sea, tiene que ser un lugar que esté adecuado, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un departamento, imposible, ¿no? O en una casa, por ejemplo, tendrías que tener ciertos parámetros que cumplan. La municipalidad yo sé que te pone muchas trabas. Dicen que la gente se va por lo general a hacer sus emprendimientos a Estados Unidos. Es un país donde hay menos trabas burocráticas y donde hay menos óbices en todo sentido para el empresario, porque, a ver, los costos tributarios, los taxes son menos que en Perú. Por aquí te mochan
la quinta parte, el 18%, casi la quinta parte. Entonces, por ahí como no convence hacer un emprendimiento. Ojalá en algún momento baje ese porcentaje. Pues bien, la siguiente pregunta. ¿Usted cree que todos los médicos están hechos para operar o hay algo más allá de la técnica que no se enseña? Yo pienso que o sea, no todos los médicos están preparados para esa parte. O sea, hay médicos que son exclusivamente que operan muy bien, hay otros que están exclusivamente para la parte clínica, ¿no? Porque pues en mi caso se divide en parte clínica y parte quirúrgica. Hay algunos que pueden hacer ambas cosas, hay otros que van por un lado más que por el otro. Pero cada uno va conociendo sus habilidades y va viendo el camino que debe seguir. Puesto. Al final se nota el don que uno tiene, porque, digamos, dentro de la reparación, nosotros tenemos una zona que es microelectrónica, otro es ensamble y ensamble, otro cambio de periféricos y así. Y cada nivel es más distinto al otro. Entonces usamos otro tipo de herramientas, otras habilidades, otros conocimientos. Entonces ahí uno decide en qué segmentarse, digamos. Usted misma ha dicho que hay una subespecialización y su subespecialización es la cirugía de glaucoma, me dijo. Glaucoma y cataratas. Y cirugía refractiva también. Hago 3 cosas. Glaucoma y cataratas. Esa es su subespecialización. Entiendo. Entiendo. Respecto a técnicas con impacto social, ¿qué tan cerca estamos de la cirugía ocular 100% remota o automatizada? Ahora que fui a un congreso, eso ha sido el mes pasado, si no me equivoco, hablaron de esa parte, ¿no? Porque ya hay una máquina que simula hacer todo el tema de una cirugía, ¿no? En este caso era una cirugía de catarata que ya se está implementando, pero es que la máquina actúa de acuerdo a todo lo que va haciendo su backup, ¿no? Porque tienen un sistema de grabado que van viendo cómo se va comportando. O sea, siguen una cirugía convencional, ¿no? Pero si, por ejemplo, sucede algún evento adverso o un evento no deseado durante la operación, yo no sé cómo reaccionaría esa máquina, ¿no? Supongo que sabrá optar por eso o en todo caso tendrá que entrar una mano humana para poder resolver lo que la máquina no pueda, ¿no? O sea, yo pienso que puede implementarse, pero en medicina yo pienso que al 100% eh, que se pueda reemplazar la mano del hombre es difícil, ¿no? Porque uno tiene que tomar decisiones en ese momento y tal vez la máquina no pueda hacer al 100% lo que nosotros hacemos. Existe ese pico de la inteligencia artificial que no puede llegar a contrastar o reemplazar el toque humano, ¿verdad? Que no se podría al 100%, pienso que no. Sí se puede hacer varias cosas con una máquina, pero si tú tienes la capacidad de hacerlo y la máquina pues no la va a poder hacer, obviamente siempre va a tener que depender de otra persona, ¿no? En este caso de un médico. Correcto. ¿Cree que la oftalmología en Perú está a nivel de países desarrollados? ¿Qué nos falta? No, sí, en verdad la oftalmología en Perú no tiene nada que envidiarle a otros países. ¿En serio? Sí, tenemos muy buena casuística, hay muy buena especialidad, hay muchos médicos que se van al extranjero y que regresan, ¿no? Y traen esos conocimientos nuevos. En mi caso, por ejemplo, el tema de glaucoma, o sea, hay cirugías ahora que son mínimamente invasivas, ya no son como antes eran más abiertas, no, sino ahora se utiliza mucho lo que son cirugías angulares, que están en todo el mundo, ¿no? Que no tenemos por qué envidiarle. Tenemos una muy buena cantidad de médicos especialistas en la parte quirúrgica y también en la parte clínica en Lima, en el Perú. ¿Qué fue su inspiración para poder ser médico oftalmólogo? Cuando me estuve formando en el internado, ¿no? El internado es el último año que nosotros hacemos para graduarnos y de ahí sigue lo que es el SERUM. Pues uno se va preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Porque al final en el internado uno pasa por 4 áreas, por así decirlo, las más resaltantes de todo hospital, ¿no? Que es pediatría, cirugía, medicina interna y lo que es ginecología. O sea, el tema de pediatría, niños, bueno, no es mucha mi área.
El tema de medicina interna, sí, pero no me atraía tanto. El tema de ginecología, en verdad, no, tampoco. Entonces, la parte quirúrgica, que es cirugía, eso sí me atrajo bastante, ¿no? Y de ahí tú vas viendo qué es lo que a ti te atrae más. Entonces, tú vas viendo que, en mi caso, por ejemplo, me atrae mucho, o me atrajo mucho en ese momento el tema de lo que son los ojos. ¿Por qué? Porque es una parte que es limpia, ¿no? O sea, ahí en el ojo tú no vas a ver sangre, ¿no? Cuando tú operas es una cirugía que es bastante limpia, o sea, lo mucho puede un sangrado que uno dice que es mucho, pues es una gotita, dos gotitas de sangre y ya, ¿no? Y es algo bastante tranquilo, no haces guardias, eso para mí era bastante básico, que es algo mucho más llevable al paciente. Hay emergencias, sí, pero si trabajas en un hospital, pero si trabajas en una parte privada, tienes tiempo para dedicarle a tu familia también. Siempre hay como ese estereotipo en la medicina de que vas a estar de guardia en las 72 horas, el golpe psicológico que causa, porque muchas personas también deciden dejar en los últimos ciclos la medicina por ese tema, por estar más con la familia. Y es algo similar la falta de tiempo con los militares o la vida en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Mi abuelito materno, él es militar o ha sido militar ya 32 años en el ejército, entonces mamá ha crecido sin papá, entre comillas, por ese tema, por desgastar el tiempo más allá en las Fuerzas Armadas que estar con la familia. Eso en ninguna parte de su trayecto profesional le causó un poco de problemas o óbices. Claro, o sea, yo pienso esa parte, por ejemplo, cuando uno se va formando, o sea, tú tienes que dedicar más tiempo al tema del estudio, ¿no? Porque te estás formando. Pero durante todo ese tiempo, yo siempre he pensado que hay prioridades, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le he dado bastante prioridad a lo que es mi carrera. Y sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Uno se ha perdido otros momentos o has perdido personas que antes estaban en tu vida y que ahora ya no están. No es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy separada del papá de mi hijita. ¿Por qué? Por tal razón, ¿no? ¿Por qué? Porque mi prioridad obviamente fue el tema de mis estudios, ¿no? Entonces, bueno, uno no arrepentirse, pero obviamente si te das cuenta que la medicina, pues, y otras carreras, no sé cómo tú indicas el tema militar, eh, al final te van cobrando la factura, por así decirlo, ¿no? Pero tú tienes que poner en una balanza y ver si es que estuvo bien o estuvo mal. Desde algún punto de vista, yo creo que todo problema tiene algo positivo y se deben asumir los retos siempre para poder crecer más que nada. El tema de la zona de confort, la he visto que vino en su Mazda rojo, bien bonito, por cierto, con un poquito de música bien movida ahí. Y yo me pregunto, ¿usted se siente en su zona de confort o busca salir de su zona de confort? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su punto de vista? No, o sea, ahorita estoy en mi zona de confort, no considero eso, ¿no? De todas maneras, yo sí quiero, de todas maneras, salir de mi zona de confort, o sea, implementar cosas nuevas en mi vida, ¿no? O sea, como te explicaba antes o como te había comentado antes, o como tú me lo preguntaste, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Yo quiero hacer algo mío, algo que sea propio, que yo no tenga que estar dependiendo o no tenga que estar, por ejemplo, siempre, por ejemplo, trabajando, digamos, 12 horas para poder generar un dinero, ¿no? Sino que tener algo que pueda generarlo por mí, ¿no? Porque eso es lo que tú tienes que lograr para poder, pues, tener mayor tiempo para ti, tener mayor independencia para ti, todo eso. Pero, de todas maneras, eso necesita, si tú quieres llegar a eso, tienes que salir de tu zona de confort, porque si tú te quedas ahí mismo, nunca lo vas a lograr, ¿verdad? O sea, yo de todas maneras tengo eso proyectado. Tal vez este año no, el próximo año sí probablemente, pero estamos en eso, ¿no? El prototipo o el minimum viable product está en proceso de hacerse realidad. Qué bueno que tiene proyectos y que está siempre ocupada y eso le mantiene la mente en equilibrio, me imagino. En algún punto también, o sea, buscamos un trabajo estable, seguridad al inicio de la universidad. Por ejemplo, mis compañeros, no todos, bueno, todos, buscan siempre una empresa o prestigio, ganar experiencia, que no está mal para nada. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no aguanto recibir órdenes, yo no aguanto estar de sol a sol sentado y trabajando para alguien más. Ese es mi punto de vista. Ahora,
El contexto también depende mucho porque no todos tienen las facilidades. De repente, unas personas no tienen para poder comer o no tienen para transportarse y quieren formar una empresa en la vida. Entonces, todos esos factores también influyen en la decisión que uno toma. Y de repente cuesta un poquito más, pero las personas que más sufren son las que más carácter forman. Desde mi punto de vista, no sé qué piensa usted, en el momento de emprender, en el momento de hacer una empresa. Entonces, yo creo que al final, si uno quiere verdaderamente, va a darlo todo. Va a darlo todo. Claro, si tú quieres formar una empresa, o sea, tú tienes que hacer sacrificios, ¿no? No es, por ejemplo, o sea, si tú tienes, así como tú dices, ¿no? Si tú tienes una familia que mantener y tú quieres hacer algo propio, pues obviamente todo va a tener que arrancar de la familia, ¿no? O sea, vas a tener que abstenerte, por ejemplo, el pollito del fin de semana, o por ejemplo, el Netflix o el Disney que estén ahí puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo eso son los gastos hormiga que se les dice que a la larga te quitan mucho dinero y que ese dinero tú lo puedes invertir para otras cosas que a la larga sean para tu beneficio propio, ¿no? Que puedas formar algo para ti, para que no estés dependiendo de una persona. Así como lo que tú dices, ¿no? A mí tampoco no me gusta lo que tú me dices, ¿no? Que alguien me esté dando órdenes o estar trabajando siempre en el... Sí, trabajando en el tema para una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues uno quiere independencia. También, o sea, viene la paradoja porque, o sea, ahí está la SUNAT, ahí está la municipalidad, o a veces, no sé, las extorsiones de hoy en día. Entonces, a uno como que se desanima, pero el sentimiento de emprendedor es el que va a todo terreno. Y hay que tener huevos y pelotas para emprender. Así es. Entonces, por ahí vamos con el tema de las empresas. ¿Usted cree que hay gente aún en el Perú que puede quedar ciega por causas previsibles? ¿Es culpa del sistema, la educación o la medicina? Como hablábamos antes, ¿no? En el Perú, lamentablemente, no hay el tema de prevención. Hay varias enfermedades en el ojo por las cuales uno puede quedarse ciega. La primera causa, el glaucoma. Eso es importante para que, bueno, para que se vayan a chequear, para que hagan controles si tienen antecedentes en la familia, si tienen medidas altas, si son mayores de 40 años. Así como si le estuviera enseñando a un niñito de 5 años. El glaucoma es el daño del nervio óptico. Es como, por ejemplo, que tú tienes una televisión y la televisión, ¿cómo funciona? Con un cable, ¿verdad? Entonces, es como que el cable se rompe y ese cable no tiene reparación. Para que tú puedas entenderme, ¿no? Y para que, pues, puedan entenderte tu audiencia. Y ahora sí, no quiero llegar al punto de repente del entendimiento. Ahora háblele como si estuviera hablando a una persona de su mismo nivel, hablando en temas de oftalmología. Como te había dicho antes, ¿no? El glaucoma es el daño del nervio óptico, ¿no? El nervio óptico es la conexión que existe entre el ojo y el cerebro, que lleva la información visual que todos tenemos. Entonces, cuando esa información visual no llega, porque obviamente el nervio óptico se muere porque hay un glaucoma, obviamente uno puede quedarse ciego, ¿no? Obviamente hay grados. Lamentablemente el glaucoma es una enfermedad que no te da síntomas hasta que ya está muy avanzado, pero hay maneras de prevenirlo, ¿no? O sea, somos latinos y eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos mucha coloración en nuestra piel. Y la coloración, el tema de nuestra raza, nos predispone mucho a ello. ¿Ok? Entonces, no solamente es lo único, diabéticos, hipertensos, pacientes con medidas altas, golpes, inflamaciones. Tal vez uno ni cuenta se da que lo tiene, pero ahí van los pacientes, ¿no? Que ya cuando van es muy tarde, sí, pues lamentablemente pasa. Pero acá el tema es la prevención, ¿no? Y eso sucede en todas las ramas de lo que es la medicina. ¿Y uno puede quedarse ciego por glaucoma? Sí, lamentablemente sí hay pacientes que se quedan ciegos por glaucoma. Pero si ponemos o hacemos una campaña de prevención, pues es lo ideal, ¿no? ¿Para qué? Para que las pacientes vayan tomando conciencia que desde jóvenes uno tiene que chequearse para evitar esa parte. ¿Se detecta el glaucoma o se diagnostica con una máquina en especial o es visible exteriormente? Hay pacientes que ya cuando son glaucomas moderados, avanzados, ya es muy evidente, ¿no? Entonces ya no se necesita, pero hay pacientes que también son sospechosos de glaucoma. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, vemos
sospechas en su examen, ¿no? Por ejemplo, que tal vez que la presión salió en el límite superior o más alto de lo normal, o vemos que su nervio óptico tiene una configuración media rara, media patológica, que nos van haciendo pensar, o los antecedentes que uno tenga, ¿no? Eso es importante para que pues, el paciente o nosotros le digamos que hay una señal de alarma y que tiene que hacerse unas pruebas para descartar esa parte. Mm, muy, muy compleja el tema del glaucoma, que es silencioso y que puede llegar a provocar una pérdida de la visión total, ¿verdad? Y me hace recordar bastante, pues lo voy a traer a colación, es un tema de Destino Final. No sé si habrá visto el Destino Final en el que la chica presiona un oso por el dolor al ojo que le está haciendo la máquina láser, el médico se fue y por arte de magia empezó el láser a aumentar en intensidad y al final perdió la vista y el ojo salió y lo pasó por encima una llanta, ¿verdad? Sí. Y es mucha ficción eso, en verdad, porque, o sea, la máquina que estaban utilizando, si me acuerdo de la escena, la máquina que estaban utilizando es una máquina para hacer cirugía refractiva. O sea, un láser no te puede sacar un ojo. Es imposible, no pasa eso. Pero había ahí un metal que era para tener el ojo desnudo. Abierto el ojo, ¿no? Eso es un blefarostato. Pero es que no es para eso. O sea, la única manera que podías obtener así un ojo tan limpio, que salió tan bonito, así todo redondito, con su nervio todo, pues tendría que ser alguien que te saque el ojo realmente, ¿no? Con una pinza, una tenaza, que se hace, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, se les extrae el ojo. Cuando tienen un cáncer ocular, se les saca el ojo completo. Ok, pero no, o sea, demasiada ficción. Antes me parecía interesante, ahora ya como que verlo otra vez digo, bueno, ya la ficción ya está demasiado, está volando. Pero uno que no sabe. Exacto, para los que, claro, exacto, porque esa película, pues, ¿cuántos años tendrá? ¿30? Exacto, yo me acuerdo que la vi cuando era pequeña y pues, no tan pequeña, no tampoco, pero sí, sí, o sea, distinto. Y una mera curiosidad, y esto sale del tema oftalmológico. A su hija, ¿usted le permite ver terror? ¿Terror? No es que le guste tanto, sinceramente. O sea, ella tiene 11 para 12 años. Ella misma, por ejemplo, si tú me hablas de terror, pues, ¿de terror qué sería? ¿Algo terroríficos? Así, pues, como... ¿Qué película se te viene a la mente? It, de repente. Jurassic Park no es tan No, eso no es terrorífico. terrorífico. Eso sí, por ejemplo, no le gustan los dinosaurios, pero por ejemplo, algo que terrorífico que tú me digas, por ejemplo, el juego del calamar, ¿no? Que es más que todo, no terrorífico, pero sí sangriento, por así O decirlo. por ejemplo. Ajá, no, eso no. Eso no. Esas cosas tampoco no le gustan tanto, pero sí le gusta, por ejemplo, el tema de todo lo que es por ejemplo, el juego del calamar o Estamos Muertos, que también tiene que ver con zombies. Zombies le gusta. Esas cosas sí le gusta ver, por ejemplo, ¿no? La vemos juntas, no hay problema por ese lado, pero no, más que todo está metida en el tema de lo que es Roblox, o sea, con todas esas cosas de niños todavía, ¿no? Claro. Bueno, pero en algún momento, digamos, uno cambia de género en el transcurso de la vida, porque de repente a unas personas les gusta romántico y pasan a lo cómico o a lo comediático y empiezan a cambiar de géneros y de gustos. Bueno, pero eso ya es netamente permitir o no a un niño ver terror. Yo creo que hay también impactos psicológicos de ver o no ver películas de terror, ¿verdad? No, pero, o sea, depende, ¿ah? Porque sí tiene algunos compañeros que me acuerdo que, o sea, eso incluso cuando era más pequeña en pandemia, que dijeron, vamos a ver algo de terror con sus amigos cuando todavía era la pandemia y estaban todos pues en sus clases que eran virtuales, que podías hacer un salón, ¿no? Haces tu salón y pones tu película y todos están viendo. O sea, pero decía, yo quiero ver tal cosa, yo quiero ver tal cosa. Decía, yo quiero ver Shrek, tal cosa. Y uno decía, no, hay que ver tal cosa de terror. Entonces, y todo. O sea, mi hijita decía, no, yo no voy a ver eso. Se iba, ¿no? O sea, sale nomás porque no le gustaba. Y hasta ahorita no le gusta, ¿no? Pero sí, por ejemplo, lo que me comentas de eso, ¿no? Que también veo que, o me acuerdo, mejor dicho, de la escena que se cortaba el pie. Pues nunca va a salir un pie tan derechito con una sierra, imposible. cada cosa que ponen, pero bueno. Bueno, son como variaciones en los gustos y para gustos hay colores. Ahora, ¿se operaría los ojos con un robot si fuera el más preciso o que fuera más preciso que un humano? Así tuviera de repente al lado una persona, así como un cirujano que esté chequeando la operación, tampoco.
Tendría que pensarlo mucho, en verdad, pero yo pienso que siempre puede existir alguna falla, porque nadie te exige un 100%, ¿no? Siempre puede haber un 1% que puede fallar. O sea, incluso hay máquinas, ¿no? Por ejemplo, las cirugías refractivas, las hace el médico, sí es cierto, pero o sea, configura todo eso. Al final la máquina es la que lo hace, pero quien la guía es el humano, ¿no? Entonces, al final quien hace la operación es un ser humano, ¿no? Si no, pues no se necesitaría médicos para hacerse cirugías refractivas. Pero yo pienso que sí, la mano humana sí es importante. Desde mi punto de vista también, es decir, los seres humanos desde algún punto es irreemplazable la habilidad innata, porque pues podrá decirse que es un cuando hacemos algo lo hacemos con emoción, lo hacemos con ambos hemisferios, tanto el lógico y con el creativo, el izquierdo y el derecho, respectivamente. Y el robot no tiene eso, no tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, porque cuando nosotros nos concentramos, utilizamos el hipotálamo, ¿verdad? El centro en donde todas nuestras decisiones tornan a ser acciones. Entonces, pues, si queremos hacer algo, de ahí viene la orden. Y después las señales del cerebro van directamente a los músculos o van a la vista o a todas partes del cuerpo. Ahora, hay una pregunta que ya va mucho más allá de lo lógico, entre comillas, hablando, porque esta es el transhumanismo. ¿Usted cree que en el futuro las personas mejoren su visión más allá de lo normal, es decir, visión nocturna o un aumento de visión? Todo lo contrario. El tema de las pantallas, ahora no sé si te has dado cuenta que hay muchas personas que usan lentes, ¿no? Incluso desde niños, desde chiquititos. ¿Por qué? Por las pantallas, ¿no? Porque a pesar de que uno dice, no, las pantallas no te hacen daño, eso no es 100% falso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora luego de la pandemia, por ejemplo, que todos han estado en clases virtuales, ¿cómo estaba haciendo uno una clase? Al frente de una pantalla, ¿no? Entonces, solamente estimulabas visión cercana y tu visión lejana no se desarrollaba. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la miopía ha aumentado muchísimo, ¿no? Por eso es que ahora hay tantos niños que tienen sus lentecitos, ¿no? Entonces, el hecho de que mejore todavía más y ahora con todo el auge de que todo es virtual, ¿no? Las pantallas, que los juegos, que todo eso, no pienso que mejore más la visión, más bien yo pienso que se queda como está o decaya un poquito o en todo caso pues se tiene que ir estimulando más el uso de la prevención temprana de lentes para evitar que un paciente tenga defectos más adelante, ¿no? Ojos perezosos, ambliopes, medidas muy altas, medidas extremas que pues sea más difícil de tratar. Y el tema del deterioro visual es debido, no creo que solo a las pantallas, me imagino también al ambiente, porque Lima es muy húmeda y también el polvo o el moho. Ajá, el hecho de frotarte los ojos, ¿no? Ese simple hecho cambia mucho el tema del ojo. ¿Por qué? Porque estimula el tema de lo que es la aparición de astigmatismos, por ejemplo, queratoconos. ¿Por qué? Porque tú cuando te vas frotando vas adelgazando la capa más superficial del ojo, que es la córnea. Y eso influye en el tema de tu visión y tu medida, ¿no? Uno no se da cuenta porque al final uno, por ejemplo, los niñitos que son asmáticos, todos ellos, andan frotándose los ojos siempre. Entonces, uno no le toma importancia a esa parte hasta que pues los llevan al oftalmólogo y dicen, señora, tiene tal cosa, tiene astigmatismo, tiene queratocono, tiene que operarse, hay que hacer tal cosa, porque si no, pues el ojito se puede partir y puede llegar a un trasplante de córnea. O sea, cosas tan simples como solamente frotarse el ojo pueden acarrear ese tipo de situaciones. Y para poder prevenir, es bueno una consulta, dice, cada año. Para los niños, ¿qué tan frecuente podría ser? Los niños incluso es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, si son niños prematuros, también existen las enfermedades del ojo en los prematuros, que también son, en algunos casos son bastante terribles, ¿no? Porque también se pueden quedar ciegos. Pero si es un niño normal, a partir de los 3 años, lo ideal es de que pase una consulta. A menos de que uno vea, por ejemplo, que su ojito se está desviando, o que, por ejemplo, tú le pongas una luz al niño y tú ves que un ojito se le pone blanco y el otro está normal, rojito, ¿no? O, por ejemplo, tú ves que el niño, por ejemplo, se acerca mucho a una pantalla, o achina mucho los ojos, o se frota mucho los ojos, o está lagrimeando mucho. Son varias cosas que te van guiando
para que tú sepas que tu niño no está yendo por buen camino. Y muchas veces también la razón de ser de las notas pésimas que los estudiantes traen puede ser por esto, ¿verdad? Típica, ¿no? Que le dicen, no, que me ha mandado a llamar la maestra porque no rinde bien. Y lo llevan a hacer su medida de lentes y pues tenía una medida alta, ¿no? O por ejemplo, lo que pasa en consulta muchas veces, ¿no? Que es un niño grande, ¿no? Por ejemplo, mide 1,70 m, pero no ve bien, lo tienen que sentar atrás, ¿no? Entonces, toda su vida ha visto mal y encima lo sientan atrás porque es grande y tapa a los demás. Obviamente no va a aprender nunca bien así tenga sus lentes porque pues alcanza a ver la pizarra, pero no la ve al 100%. Entonces, ahí se le tiene que inculcar también en los colegios, ¿no? De que si tiene un problema refractivo hay que tratar de apoyarlo. Por supuesto, siempre tomar ahí las medidas del caso antes que suceda la tempestad. Ahí apoyar siempre al estudiante. Si solo pudiera decirle una frase a todos los estudiantes de medicina del Perú, ¿cuál sería? Una frase, que persigan sus sueños. De todas maneras, todos, al final, como médicos generales, todos acabamos. Pero la medicina en general no es el camino final, por así decirlo, ¿no? Siempre es bueno hacer una especialidad, una subespecialidad. ¿Por qué? Porque al final tú vas a obtener mucho mayor beneficio para contigo mismo. ¿Y qué ve cuando cierra los ojos después de un día largo de cirugía? Satisfacción, en verdad. O sea, puedo terminar cansada, voy con mi familia, descanso un rato, pero si todo me fue muy bien, yo me siento bastante satisfecha. Al día siguiente despierto tranquila, despierto feliz que voy a ver a mis pacientes posoperados. Ya me hizo recordar a Saw, la película Saw, en la que John Kramer fue operado de un cáncer de cerebro y al final le habían estafado y $250,000 se habían llevado los doctores, supuestos doctores que eran falsos. Entonces le robaron el dinero, él se levantó, la doctora vino a decirle, este es tu chequeo diario, tu chequeo post-quirúrgico. Y al final, pues se dio cuenta después de una semana que ya la habían robado y se habían ido y nunca existió el laboratorio. La película es Saw, por si la quieren ver. Me acuerdo de lo que cuentas. Y desde ahí empieza su venganza. Exacto. ¿Verdad? Ajá. Exacto. Muy recomendado. ¿Sí te gustó esa? Sí, la vi. Sí me acuerdo. Esa es casi la última, ¿no? Porque fue que fue el capítulo casi final, si no me equivoco. Es que hay una cronología descronologizada. Por eso, el último es el que tú estás contando. Sí. Ajá, el más exacto, que ese sí lo vi. Porque todos los creo que he visto hasta el 1 o el 2, porque hay como 7, si no me equivoco. O estoy mal. Hay 10 en total. Ya, son bastantes, pero yo he visto, o sea, el último que tú cuentas de la estafa que sufrió y todo eso, yo sí lo he visto. Me pareció muy interesante. Y también hay doctores, ¿verdad? Están por todos lados. Todo de estafa. Sí, pero Ñawi no produce estafas, así que vayan con total seguridad. Ahí sí somos médicos reales. Nos pueden encontrar ahí, lo googlean, estamos en el colegio médico, pueden encontrarnos ahí. Todo 100% formal, legalizado, estandarizado y supervisado. Exactamente. Y la última pregunta. ¿Crees que sanar ojos también es sanar almas? Claro, de todas maneras, ¿no? Como dicen, como mejor dicho, muchos pacientes me han dicho, uno puede vivir sin una pierna, como me dicen, puede vivir en una silla de ruedas, pueden estar sin un brazo, pero ¿qué harían ciegos? ¿No? Es difícil porque tú ya dependerías de una persona, ya te perderías en verdad varias cosas de la vida, ¿no? Tu independencia, gozar de cosas pequeñitas, ver crecer a tu familia, a tus hijos. O sea, la vista es uno de los órganos más importantes de todo el cuerpo y obviamente perderlo, sí, pues yo pienso que es bastante difícil para los pacientes. Es muy, muy importante, vital, y básicamente es la historia que se narra y si no tienes una vista puedes perder esa historia. ¿Y cómo la cuentas? ¿Cómo das los detalles? ¿Cómo un poeta sin ver puede hacer poesía? Utilizando sus otros sentidos, ¿no? Porque cuando uno se queda ciego, pues uno va desarrollando otros sentidos. Eso sí los pacientes lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, les van poniendo ahora seguro que te has fijado en las pistas, en las veredas que hay las señalizaciones, ¿no? Todas
esos cuadraditos, todo lo que hay, esas son señas, todo para lo que son videntes, ¿no? No en todo, pero sí lo han implementado bastante. Pero el paciente vidente obviamente seguía por su bastón, seguía por su familia, pero también porque en su casa todo está en el mismo lugar. Van conociendo su ambiente, ¿no? Van reconociendo olores, saben quién entró, quién salió. ¿Por qué? Porque van desarrollando otros sentidos cuando ya no tenemos la visión. Ha sido una entrevista exquisita. Muchísimas gracias, doctora Milagros Choque. Un honor tenerla aquí. Me siento muy en júbilo y pues como bien se dijo al inicio, el propósito de estas acciones, de este podcast en especial, es llegar a todas las mentes del Perú y si es posible del mundo. En algún momento también va a volver la doctora Milagros, pero esta vez en inglés. Vamos a hacer el podcast y la vamos a retar a ver qué tal ha avanzado en el momento de sus congresos, en sus capacitaciones y a ver si llega a dar la talla en el inglés. Vamos a ponerle ese reto. Ahí sí me agarras.